Javier abrió la puerta de su casa en el barrio de Malasaña, Madrid, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No había avisado a nadie de su regreso anticipado de Barcelona, donde había estado en una conferencia de arquitectura. Lo que vio lo dejó paralizado. Su madre, Elena, vertía un polvo blanco en el vaso de zumo de su hermano menor, Pablo, quien dormía en el sofá, ajeno a todo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó Javier, lanzándose hacia ella y derribando el vaso al suelo. Elena palideció, sus manos temblando, y murmuró: «Es por su bien. Por el bien de la familia». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Su madre, la mujer devota y tradicional que siempre había idolatrado, intentaba envenenar a Pablo porque había descubierto su orientación sexual. La familia López había sido un pilar de normalidad en la conservadora sociedad madrileña. El padre, Antonio, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, exigía perfección, hijos educados, esposas sumisas y una imagen impecable ante los vecinos y socios. Javier, el mayor, de 28 años, había seguido el camino trazado, licenciado en arquitectura, casado brevemente con una mujer de buena familia. Aunque el matrimonio duró solo 2 años por diferencias irreconciliables. Nadie sabía la verdad: Javier era gay. Y su divorcio había sido una liberación silenciosa. Pablo, de 22 años, estudiante de literatura en la Universidad Complutense, había sido el niño mimado hasta que, hace unos meses, Antonio lo había pillado besando a un compañero en el Parque del Retiro. Desde entonces, la casa se había convertido en un campo de minas. Javier arrastró a su madre a la cocina, cerrando la puerta para no despertar a Pablo. «¿Cómo pudiste llegar a esto? ¿Envenenarlo? Es tu hijo», susurró con furia contenida. Elena se derrumbó en una silla, sollozando. «Tu padre. Él me obligó. Dice que un hijo gay arruinará nuestro nombre, nuestros negocios. Pablo es una vergüenza». «Javier. ¿Y si la gente se entera? Perderemos todo». Javier sintió náuseas. Su padre, siempre el tirano, había manipulado a Elena hasta el punto de la locura. ¿Pero y él? Javier había ocultado su propia sexualidad por miedo a lo mismo: el rechazo, la pérdida de herencia, el ostracismo social. Ahora, enfrentado a esta atrocidad, se daba cuenta de que su silencio había contribuido al veneno que corrompía a su familia. Esa noche, Javier no durmió. Veló a Pablo, quien despertó confundido pero ileso. «Hermano, ¿qué pasa? Mamá parece un fantasma», preguntó Pablo, frotándose los ojos. Javier dudó, pero decidió contarle la verdad a medias: «Hay problemas con papá. Tenemos que hablar». Pablo, con su inocencia intacta a pesar de todo, confesó: «Sé que papá me odia por ser gay. Pero no puedo cambiarlo. Javi, es quien soy». Javier abrazó a su hermano, sintiendo el peso de sus propios secretos. Él mismo había estado enamorado una vez de Miguel, un artista callejero que conoció en una galería de arte en Chueca, el barrio gay de Madrid. Su relación había sido apasionada pero breve, terminada por el miedo de Javier a ser descubierto. Al amanecer,
Antonio regresó de un viaje de negocios. La confrontación fue inevitable. ¿Qué demonios pasa aquí?, bramó al ver el desorden en la cocina. Javier, con Pablo a su lado, lo enfrentó. Papá. Mamá intentó matar a Pablo por orden tuya. ¿Es eso lo que vale nuestra familia? Antonio negó todo al principio. Pero Elena, rota, lo delató. Lo hiciste por el contrato con los inversores católicos. Dijiste que un hijo desviado nos hundiría. Antonio palideció. Pero contraatacó. En esta sociedad, un gay no tiene futuro. Estoy protegiéndoos. Javier sintió rabia pura. ¿Proteger? Era control. Era odio disfrazado de tradición. Decidido a romper el ciclo, Javier llevó a Pablo a su apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde la diversidad era norma. Allí, le contó su propia historia. Yo también soy gay. Pablo. Lo he escondido por años. Por miedo a papá. Pablo lo miró con lágrimas. Entonces, ¿por qué no luchamos juntos? Javier asintió. Pero sabía que el camino sería arduo. Llamó a Miguel, a quien no veía desde hacía un año. Necesito verte. Hay cosas que debo decirte. Miguel, de 25 años. Con su espíritu libre y su arte urbano que desafiaba normas, aceptó reunirse en una cafetería de la Plaza Mayor. La reunión fue tensa al principio. Miguel, herido por el abandono de Javier, dijo: me dejaste porque temías lo que dirían los demás. ¿Ahora qué ha cambiado? Javier explicó lo ocurrido con su familia. La tentativa de envenenamiento. Su salida del armario con Pablo. He pagado un precio alto por mi cobardía. No quiero perderte de nuevo. Miguel dudó. Pero la sinceridad de Javier lo conmovió. Acordaron intentarlo de nuevo. Pero con honestidad total. Sin embargo, Antonio no se rendiría fácilmente. Envió mensajes amenazantes: si os vais, os desheredo. La familia se acaba aquí. Javier enfrentó su primer dilema ético: ¿denunciar a su madre a la policía? Elena era víctima de años de manipulación emocional por parte de Antonio. Pero su acto era criminal. Optó por no hacerlo. En su lugar, la convenció de buscar terapia. Mamá. Papá te ha envenenado el alma. Tienes que liberarte. Elena, entre lágrimas, aceptó. Pero la sociedad madrileña, con sus raíces católicas y conservadoras, no facilitaba las cosas. Rumores comenzaron a circular en el círculo social de Antonio: los López tienen problemas. Algo con los hijos. Pablo, fortalecido por el apoyo de Javier, decidió confrontar a sus amigos en la universidad. Uno de ellos, un chico conservador llamado Carlos, lo traicionó. Filtró un vídeo de Pablo besando a su novio en una fiesta. El vídeo se viralizó en redes sociales, atrayendo comentarios homofóbicos. Pablo se derrumbó: ¿por qué la gente es tan cruel? Javier lo consoló. Pero internamente luchaba con su propia exposición. ¿Cuánto tiempo hasta que su secreto saliera a la luz? Miguel propuso una escapada a Barcelona, para alejarse del drama. Allí, en la ciudad más liberal de España, Javier sintió por primera vez libertad. Caminaron por la Rambla, besándose sin miedo.
Pero una llamada de Elena lo devolvió a la realidad. Tu padre ha sufrido un infarto. Ven rápido. Javier regresó. Dividido entre el deber familiar y su nueva vida. En el hospital. Antonio. Débil. Murmuró, todo esto por vuestra culpa. Javier replicó, no. Papá. Por la tuya. Por no aceptarnos. La crisis familiar escalaba. Elena, al ver a Antonio postrado, encontró fuerza para divorciarse. He vivido en tu sombra demasiado tiempo. Pablo. Inspirado. Rompió con su novio tóxico, quien lo había usado para ganar popularidad. Javier, por su parte, decidió hacer pública su relación con Miguel en una exposición de arte. Es hora de vivir auténticamente, dijo. Pero el precio era alto, clientes de la firma de arquitectura de Javier cancelaron contratos, citando valores incompatibles. Al final de este primer capítulo de Caos, Javier se miró al espejo, preguntándose si valía la pena. La respuesta vendría con más dolor, pero también con esperanza. La exposición de Miguel en una galería del Born, Barcelona, fue un éxito rotundo. Sus pinturas urbanas, llenas de colores vibrantes que capturaban la esencia de la diversidad española, atrajeron a críticos y curiosos. Javier, a su lado, presentó a Miguel como su pareja por primera vez en público. Este es Miguel, el amor de mi vida, dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Los aplausos fueron mixtos, algunos felicitaron. Otros murmuraron. Un socio de Antonio, presente, le envió un mensaje a su padre, tu hijo mayor también es uno de ellos. Antonio, recuperándose del infarto, enfureció, traidores. Os cortaré todo apoyo. De vuelta en Madrid, la presión social se intensificó. Javier perdió un proyecto importante con una constructora católica. No podemos asociarnos con alguien que promueve estilos de vida contrarios a nuestros principios, le dijeron. Javier sintió el golpe, años de esfuerzo profesional evaporándose por ser quien era. Miguel lo apoyó, el arte y el amor valen más que el dinero. Pero Javier dudaba, ¿había sacrificado demasiado? Pablo. Meanwhile, enfrentaba acoso en la universidad. Carlos, el traidor, organizó una campaña en redes, no queremos desviados en nuestras aulas. Pablo consideró abandonar los estudios. Pero Javier lo motivó, lucha. Hermano. Esto nos hace más fuertes. Elena, en proceso de divorcio, se mudó a un pequeño apartamento en Chamberí. Por primera vez en décadas, sintió independencia. Pero Antonio no lo aceptaba, contrató abogados para disputar todo, alegando infidelidad emocional. Tú me empujaste a esto, le dijo Elena en una reunión tensa. Antonio replicó, por culpa de tus hijos pervertidos. La batalla legal expuso los secretos familiares, atrayendo atención mediática. Un periódico local publicó, escándalo en la élite madrileña, familia dividida por homosexualidad. Javier, abrumado, buscó terapia. En sesiones con un psicólogo en Chueca. Exploró sus conflictos internos, he vivido mintiendo por miedo al rechazo. Ahora, al salir, pierdo todo. El terapeuta lo desafió, ¿qué es todo?
¿Dinero o autenticidad? Javier reflexionó sobre su relación con Miguel. Miguel, hijo de inmigrantes andaluces, había crecido en pobreza pero con aceptación familiar. Mis padres me apoyaron siempre. Tú puedes construir tu propia familia, le dijo. Inspirado, Javier propuso a Miguel mudarse juntos a un loft en Malasaña. Pero el destino intervino cruelmente. Pablo, en una noche de desesperación, intentó suicidarse con pastillas. Javier lo encontró a tiempo, llevándolo al hospital Ramón y Cajal. No aguanto más el odio, sollozó Pablo. Javier culpó a Antonio, tú lo has llevado a esto. Confrontó a su padre en el hospital, mira lo que has causado. Vale la pena tu orgullo. Antonio, por primera vez, mostró arrepentimiento, no quería esto. Pero era tarde, Pablo necesitó internamiento psiquiátrico. Elena, devastada, traicionó a Antonio revelando irregularidades en sus negocios a la prensa. Ha evadido impuestos por años, declaró. Antonio, furioso, la demandó por difamación. La familia se fragmentaba más. Javier, en medio, tuvo que elegir, apoyar a su madre o mediar. Optó por Elena, ella ha sufrido suficiente. Miguel cuestionó, ¿no estás repitiendo el ciclo de venganza? Javier dudó, ¿era justicia o revancha? En una cena con amigos de Miguel, Javier conoció a activistas LGBT. Ellos lo animaron a unirse a una marcha en el Orgullo de Madrid. Tu historia puede inspirar a otros, dijeron. Javier aceptó. Pero Pablo, aún recuperándose, se negó, tengo miedo. Javier insistió, el miedo nos ha controlado demasiado. La marcha fue un punto de inflexión, Javier y Miguel desfilaron. Banderas arcoíris en mano. Cámaras capturaron el momento, viralizándose. Antonio vio el vídeo desde su casa. Solo. Y sintió un vacío. Sin embargo, la exposición trajo consecuencias. Un grupo conservador. Familias tradicionales. Protestó frente al estudio de Javier, fuera pervertidos. Piedras rompieron ventanas. Javier, aterrorizado, llamó a la policía. Miguel lo abrazó, esto es el precio de la visibilidad. Javier cuestionó su decisión, ¿vale la pena el peligro? Pablo. Desde el hospital. Lo llamó, sí. Hermano. Por primera vez. Me siento visto. Elena ganó el divorcio. Pero Antonio la dejó en la ruina. Ella encontró trabajo en una ONG para mujeres maltratadas. He renacido, dijo. Javier la admiró. Pero su propia vida se complicaba. Un cliente antiguo, homófobo, filtró correos privados donde Javier admitía su orientación. La firma lo despidió, conflicto de intereses. Desempleado. Javier enfrentó la pobreza. Miguel vendió pinturas para ayudar, juntos lo superaremos. En una noche de insomnio, Javier recibió una carta de Antonio, ven a verme. ¿Solo? Dudó. Pero fue. Antonio. Envejecido. Confesó, crecí en una España franquista. El cambio me asusta. Javier replicó, el cambio es inevitable.
Acéptanos o piérdenos. Antonio lloró, no quiero perderos. Fue un atisbo de reconciliación. Pero Javier sabía que las heridas eran profundas. Pablo salió del hospital, mudándose con Javier y Miguel. Los tres formaron una familia alternativa. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. Amigos de Pablo lo abandonaron. Y Javier perdió contactos profesionales. Miguel propuso mudarse a Sevilla, donde su familia los acogería. Javier rechazó, no huiré. Lucharemos aquí. La tensión culminó en una audiencia judicial por la demanda de Antonio contra Elena. Javier testificó, mi padre nos ha dañado por prejuicios. El juez, progresista, falló a favor de Elena. Antonio, derrotado, se aisló. Javier sintió piedad, pero también liberación. Al cierre de esta fase, Javier reflexionó sobre las decisiones, cada elección había costado caro. Pero había traído verdad. Con Antonio aislado, la familia López intentaba reconstruirse. Javier, desempleado, empezó a freelance como arquitecto independiente, enfocándose en proyectos inclusivos para la comunidad LGBT. Diseñaré espacios donde todos se sientan seguros, declaró en una entrevista para un blog queer. Miguel lo apoyó, colaborando en diseños artísticos. Pablo, de vuelta a la universidad, se unió a un grupo de apoyo para jóvenes gays. He aprendido a no avergonzarme, dijo. Pero las sombras persistían. Carlos, el traidor de Pablo, se arrepintió públicamente en redes, fui un idiota influido por prejuicios. Pablo lo perdonó. Pero Javier no, el daño está hecho. Esto creó tensión entre hermanos, ¿por qué perdonas tan fácil?, preguntó Javier. Pablo replicó, porque el rencor me envenena. Javier admiró su madurez, pero luchaba con su propio resentimiento hacia Antonio. Elena, empoderada, empezó a salir con un compañero de la ONG. Un hombre viudo y liberal. Por primera vez. Me siento valorada, confesó a Javier. Él la animó. Pero Antonio, enterado, la acosó con llamadas, traicionera. Javier intervino, amenazando con una orden de alejamiento. Antonio cedió. Pero planeó en secreto, contactó a un detective para espiar a sus hijos. Miguel recibió una oferta para exponer en París. Es mi sueño, dijo. Javier lo felicitó. Pero temió la separación. ¿Y si la distancia nos rompe? Miguel aseguró, nuestro amor es fuerte. Javier, inseguro, revivió miedos pasados. En terapia, exploró, temo el abandono como papá nos abandonó emocionalmente. El terapeuta sugirió confrontar a Antonio directamente. Javier visitó a su padre en la mansión familiar, ahora vacía. Papá, ¿por qué nos odias tanto? Antonio, bebiendo solo, confesó, no es odio. Es miedo. Mi padre me golpeaba por cualquier debilidad. Quería haceros fuertes. Javier vio vulnerabilidad, nos hiciste débiles al negarnos. Por primera vez, hablaron honestamente. Antonio admitió, quizá me equivoqué. Javier sintió esperanza, pero dudaba de la sinceridad. Pablo,
Meanwhile, empezó una relación con un compañero de clase. Alejandro. Un chico abierto y cariñoso. Me hace sentir normal, dijo. Javier lo conoció en una cena familiar improvisada con Elena y su nuevo novio. La noche fue cálida. Pero un mensaje anónimo llegó: vigilaos. Pervertidos. Era el detective de Antonio, quien filtró fotos privadas. La prensa sensacionalista publicó: hijos gay de magnate en orgías. Era falso. Pero el daño reputacional fue inmenso. Javier demandó a Antonio por acoso. Esto acaba aquí. En corte, Antonio defendió: solo quería proteger mi legado. El juez lo condenó a pagar daños y ordenó alejamiento. Antonio, humillado, sufrió otro infarto. En el hospital. Rogó perdón: perdí todo por mi orgullo. Javier, dividido, lo visitó: te perdono. Pero no olvido. Pablo se negó: me intentó matar indirectamente. Miguel partió a París, dejando a Javier solo con sus demonios. Llamadas diarias mantenían la conexión. Pero Javier sintió celos al ver fotos de Miguel con artistas. ¿Me engañas? Miguel negó: confía en mí. Javier, paranoico, contrató un investigador, repitiendo el error de Antonio. Al descubrirlo, Miguel enfureció: eres como tu padre. La relación pendió de un hilo. Elena, apoyando a Javier, lo confrontó: no dejes que el pasado te controle. Inspirado, Javier viajó a París para reconciliarse. Lo siento. El miedo me ciega. Miguel perdonó: volvamos más fuertes. Juntos, exploraron la ciudad, renovando votos de lealtad. De vuelta, Pablo enfrentó una crisis: Alejandro lo dejó por presión familiar. Sus padres son como el nuestro. Pablo recayó en depresión. Javier lo ayudó: el amor verdadero resiste. Pero Pablo traicionó la confianza, robó dinero de Javier para una escapada impulsiva. Javier, herido, lo confrontó: ¿por qué? Pablo admitió: quería huir del dolor. La familia se reunió en terapia grupal. Elena mediaba. Antonio asistió forzado por el juez. Confesiones fluyeron: Antonio admitió abuso infantil propio, explicando su rigidez. Javier compartió su divorcio fingido. Pablo habló de su intento de suicidio. Lágrimas y abrazos marcaron un inicio de sanación. Sin embargo, la sociedad golpeó de nuevo. Un político conservador usó su historia en un discurso: familias como los López destruyen España tradicional. Protestas anti-LGBT aumentaron. Javier organizó una contramanifestación en Puerta del Sol. Miles asistieron, incluyendo Miguel y Pablo. Somos visibles. Somos válidos, gritó Javier. Antonio, viendo el evento en TV, sintió orgullo prohibido. Llamó a Javier: quizá tengáis razón. Era un paso. Pero Javier sabía que la lucha continuaba. Al final de esta etapa, las decisiones acumuladas pesaban: perdón vs. justicia. Amor vs. miedo. La manifestación en Puerta del Sol marcó un hito. Javier se convirtió en portavoz informal de derechos LGBT en Madrid.
Entrevistas en El País y apariciones en TV lo expusieron más. Mi familia es un ejemplo de cómo el prejuicio destruye. Pero el amor reconstruye. Dijo Miguel. De vuelta de París. Abrió una galería conjunta, Arte Queer, atrayendo a la comunidad. Pablo terminó su carrera publicando un ensayo sobre identidad gay en la España posfranquista. Antonio. En rehabilitación. Empezó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos. He sido un monstruo, confesó a Javier en una visita. Javier respondió, puedes cambiar. Antonio donó a causas LGBT anónimamente. Un gesto de redención. Elena. Feliz con su novio. Se casó en una ceremonia íntima. Invitó a Antonio, quien asistió, marcando una tregua frágil. Pero no todo era idílico. Javier recibió amenazas de muerte de extremistas. Protegeos, advirtió la policía. Miguel insistió en seguridad, no sacrificaremos nuestra vida. Javier dudó, ¿vale la pena el riesgo? Pablo. Fortalecido. Dijo, sí. Por los que no pueden hablar. En una cena familiar. Antonio sorprendió, acepto quiénes sois. Pablo escéptico, ¿por qué ahora? Antonio explicó, la soledad me abrió los ojos. Perdí a mi familia por estupidez. Javier lloró, bienvenido de vuelta. Pero la reconciliación fue probada cuando un viejo amigo de Antonio, homófobo, lo confrontó, te has ablandado. Antonio defendió, mis hijos son mi orgullo. Miguel propuso matrimonio a Javier en la playa de Sitges. Durante el orgullo. Casémonos. Javier aceptó. Pero temió la reacción pública. La boda. En el Ayuntamiento de Madrid. Fue discreta pero simbólica. Pablo fue padrino. Elena madrina. Antonio asistió. Fotos se filtraron, generando apoyo y odio. Un ataque vandálico a la galería siguió, muertos a los maricas. Javier. Furioso. Denunció, no nos callarán. Pablo encontró amor nuevo con un activista. Luis. Juntos. Fundaron un grupo de apoyo para jóvenes gays rechazados. Salvamos vidas. Dijo. Javier los apoyó, donando ganancias de su firma renovada. Antonio sufrió un derrame, quedando paralizado. Javier lo cuidó, a pesar de todo. Eres mi padre. Antonio. En sus últimos días. Murmuró, gracias por perdonarme. Murió en paz, dejando herencia equitativa. Javier usó su parte para una fundación antihomofobia. Años después, Javier y Miguel adoptaron un niño. Enfrentando burocracia pero ganando. Pablo. Casado con Luis. Escribió un libro sobre su familia, Veneno en la sangre. Elena. Abuela orgullosa. Reflexionó, pagamos caro. ¿Pero valió? La historia culminó en una reflexión, cada decisión ocultar. Confrontar. Perdonar había costado daños irreparables. Pero traído libertad. ¿Fue correcto perdonar a Antonio? ¿O el daño infligido merecía aislamiento eterno?